Buenos días niños, bienvenidos nuevamente a nuestra clase de matemáticas y continuamos con el tema de los números decimales. En este momento estamos aprendiendo las operaciones que se pueden realizar con números decimales. Hoy vamos a hablar de la división, pero en la división vamos a tener en cuenta diferentes casos. El primer caso es cuando vamos a dividir un número decimal entre un número natural. Entonces, una de las formas más sencillas es que transformemos los números decimales en número natural de la siguiente forma. Entonces veamos el siguiente ejemplo. Tenemos 74 unidades y 28 centésimas dividido entre 6. Como pueden observar, es un número decimal, lo vamos a dividir entre un número natural. ¿Es posible resolverlo así como está? O aplicar un método para todos que consiste en que los dos números se van a convertir en números naturales. ¿Y cómo es posible esto? Entonces vamos a mirar cuál de los dos tiene cifras decimales. En este caso es el dividendo. ¿Cuántas cifras decimales tiene? 2. Es decir, décimas y centésimas. Entonces, se convierten en números naturales multiplicando abreviadamente por centésimas, porque tiene 2 cifras decimales. Entonces, ¿cómo sería esto posible? 74,28 por 100, ¿cierto? Porque tiene centésimas en sus números decimales. ¿Cómo uno multiplica abreviadamente por 100? Recuerda que la multiplicación es por 10, 100, 1000, 10.000, 100.000. Es decir, la unidad seguida de ceros son multiplicaciones abreviadas. Entonces, escribimos el mismo número, 74,28, pero sin la coma decimal. Y para multiplicar, corremos hacia la derecha la coma decimal, tantos lugares como ceros haya. 1, 2. Entonces la corremos. Está en el 4. 1, 2. Es decir, que la coma ya desapareció, no hay más cifras. Ya se volvió un número natural, un número entero. Ahora vamos con el 6. El 6 ya es un número natural, pero consiste en que los vamos a equilibrar, que los dos se multipliquen por la misma potencia de 10. En este caso, como era centésimas, los dos se multiplican por 100. Y digo, 6 por 0, 0, 6 por 0, 0 y 6 por 1, 6. Entonces ya lo tenemos. El divisor es 7428 dividido en 600. Ya los dos son números naturales. Y ahora sí digo, como hay 3 cifras en el divisor, separo 3 en el dividendo. Pero dividir por 3 cifras es como si dividiéramos por 1, si tenemos en cuenta este y este. Un número en la tabla del 6 que me dé 7, el 1, ¿verdad? 1 por 0, 0. A 2, 2. 1 por 0, 0. A 4, 4. 1 por 6, 6, a 7, 1. Y continuamos normalmente, bajamos la cifra siguiente que es el 8. Y quedó 0,8, 0,2 y 6,14. Un número en la tabla del 6 que me dé 14 o se acerque, el 2, ¿verdad? 2 por 0, 0, a 8 es 8. 2 por 0, 0, a 2 es 2. 2 por 6, 12, a 14, 2. Como la división quedó inexacta, entonces toda división inexacta la puedo expresar con números decimales. ¿Cómo? Recordemos, coma y agregamos un 0. Listo, ya quedó 0,0, 0,8 y 6,22. Un número en la tabla del 6 que me dé 22. 6 por 3, ¿verdad? Y multiplicamos de derecha a izquierda. 3 por 0, 0, a 0, 0. 3 por 0, 0. A 8, 8. 3 por 6, 18. A 22, 4. Continúa
siendo inexacta. Entonces agrego otro 0 y quedó 0 con 0, 0 con 0 y 6 con 48. Un número en la tabla del 6 que me dé 48, 8, ¿cierto? 8 por 0, 0 a 0, 0. 8 por 0, 0 a 0, 0. Y 8 por 6, 48 a 48, 0. Entonces, en este caso, la respuesta es 12 unidades y 38 centésimas. Esa es una forma. Entonces, ahora vamos a resolver la misma división con la otra forma. Entonces, tú vas viendo con cuál de las dos formas entiendes mejor. La primera, recuerda, es transformando los dos números o multiplicándolos por potencias de 10 según la cantidad de cifras decimales que tenga el número decimal. Pero también la puedes resolver de la siguiente manera. La colocamos 74 unidades y 28 centésimas dividido 6, así como viene. Un número en la tabla del 6 que me dé 7, 1. 1 por 6, 6 a 7, 1. Bajo la cifra siguiente, un número en la tabla del 6 que me dé 14, o se acerque 2 por 6, 12 a 14, 2. Y cuando lleguemos a la coma, entonces la coma es como si fuera una cifra baja. Ya habíamos visto esto, ¿recuerdan? Y continúo bajando cifras. Un número en la tabla del 6 que me dé 22, ¿cuál se acerca? 6 por 3, 18, ¿cierto? A 22, 4. Bajo la cifra siguiente, 8. Y un número en la tabla del 6 que me dé 48, 8 por 6, 48 a 48, 0. Entonces tú puedes tomar el método con el que te sientas más cómodo. Veamos otro ejemplo. Recuerda, estamos viendo que el dividendo es un número decimal y el divisor un número natural. Por ejemplo, 8 unidades y 4 décimas dividido en 21. Bueno, entonces, primer método es que miremos la cantidad de cifras decimales que hay en este caso en el dividendo. Hay una. Entonces, lo pronuncio décimas. Quiere decir que los dos términos, divisor y dividendo, los vamos a multiplicar por 10. 8,4 lo voy a multiplicar por 10. Recuerda, por 10 porque hay una cifra decimal. Y 21 lo vamos a multiplicar por 10. Bueno, entonces, recuerda que multiplicar por 10, 100, 1000, 10.000, no es necesario hacer la división en vertical, la multiplicación en vertical, sino que se hace abreviadamente. Escribo el 8 y el 4 y corro la coma decimal hacia la derecha, tantos lugares como ceros hayan. Como hay un 0, la corro un lugar. Está en el 8, pasa al 4. ¡Ay, ya se terminó! Es decir, que ya se volvió un número natural. Y ahora el 21. 21 por 1, 21. Y 21 por 0, 0. Ya lo tenemos. El dividendo es 84. Dividido 210. ¿Es esta división posible? En los números naturales no, pero en los números decimales sí, porque yo puedo comenzar la división con 0 al cociente. Digo 210 en 84, no cabe 0 al cociente, coma y agrego un 0. Y ahora sí, tengo igual cantidad de cifras, 0 con 0, 1 con 4 y 2 con 8. Un número en la tabla del 2 que me dé 8 es el 4. 4 por 0, 0 a 0, 0. 4 por 1, 4 a 4, 0. Y 4 por 2, 8 a 8, 0. Entonces, es decir, que esta división es igual a 0 unidades y 4 décimas. ¿Y cómo sería con el otro método sin necesidad de igualar cifras, de multiplicar por la cantidad de cifras decimales que tenga, sin necesidad de volverlo números naturales? Entonces, de la siguiente forma.
8,4 dividido 21. Esta era la división inicial, ¿verdad? Entonces digo 21 en 8, porque yo no puedo separar dos cifras. Digo, como hay dos cifras en el divisor, en los números naturales separaría 2 en el dividendo, pero no se puede porque hay una coma de por medio. Entonces, para poder posibilitarlo, entonces digo 21 en 8, 0 al cociente. Y la coma baja. Y ahora sí digo 0 por 21, 0, ¿cierto? 0 por 21, 0. A 8, ¿cuánto le falta a 0 para llegar a 8? 8. Y como la coma ya bajó, ahora bajo el 4. Y ahora sí, 21 en 84 es lo mismo que 2 en 8. Un número en la tabla del 2 que me dé 8, 4. 4 por 1, 4. A 4, 0. 4 por 2, 8. A 8, 0. Bueno, entonces como pueden darse cuenta, para dividir un número decimal entre un número natural, puedes tomar dos caminos. Volviéndonos a los dos números naturales, multiplicando por potencia de 10 según convenga, según la cantidad de decimales que tenga. O ir dividiendo directamente y en el momento en que la coma le corresponde bajar, ella baja al cociente. Bueno, entonces ahora vamos a ver otro caso. Bueno, ahora vamos a ver un segundo caso, en donde el divisor y el dividendo son números decimales. Veamos, por ejemplo, 6 unidades y 45 centésimas es un número decimal, ¿verdad? Lo vamos a dividir entre 0,3. Como pueden observar, los dos son números decimales. Entonces, lo mismo, hay dos métodos. El primer método es el mismo que estábamos aplicando, convertir a los dos en números decimales, en números naturales. Pero ¿cómo? Si los dos son decimales, ¿por quién multiplicamos? Entonces, en este caso, debemos mirar la cantidad de cifras decimales. El dividendo tiene dos cifras, ¿cierto? Y el divisor tiene una. Se multiplica por el que tenga mayor cantidad de cifras. Entonces, en este caso, es por centésimas, porque tiene aquí dos décimas centésima y aquí solo tiene décimas. Entonces, escribimos 6 unidades y 45 centésimas por 100, ¿cierto? Porque hay dos cifras, es decir, dos ceros. Y 0,3 por 100, que era el ganador, el que tuviera más cifras decimales. Recordemos que son multiplicaciones abreviadas, que debo escribir el mismo número, 6, 4, 5, y corro hacia la derecha tantos lugares como ceros hayan. 1, 2, aquí estaba la coma. 1, 2, ya desapareció, se volvió un número natural. Y 0,3, entonces son dos lugares. Está acá, solo tengo uno. Cuando no alcanza, recuerden que hacíamos, completamos con ceros. Y desaparece automáticamente la coma porque ella se va corriendo. Está aquí, 1, 2. 0,30 en los números naturales es lo mismo que 30. Listo, ya lo tenemos. El dividendo es 645. Dividido entre el divisor, que es 30. Bueno, como hay dos cifras en el divisor, separo 2 en el dividendo. Un número en la tabla del 3 que me dé 6, o 30 en 64, 3 por 2, 6, ¿cierto? Entonces es 2. 2 por 0, 0, a 4, 4. 2 por 3, 6, a 6, 0. Listo, ¿qué sigue? Bajamos la cifra siguiente, que es el 5. 30 en 45. Es lo mismo que 3 en 4. 1. 1 por 0, 0 a 5, 5. 1 por 3, 3 a 4, 1. Se acabaron las cifras para bajar, pero la división quedó inexacta. Recuerden, chicos, que toda división inexacta, entonces colocamos coma en el cociente y 0 en el residuo para continuar dividiendo. Y quedó 30 en 150. 0 con 0 y 3 con 15. Un número en la tabla del 3 que me dé 15, el 5, ¿cierto?
5 por 0, 0 a 0, 0. 5 por 3, 15 a 15, 0. ¿Ven, niños? Ese sería un método. El otro método, simplemente yo le llamo el método de los regalitos. ¿Por qué le llamo el método de los regalitos? Van a observar. El dividendo 6,45 dividido entre 0,3. Entonces yo le llamo los regalitos porque digo, este niño tiene 2 regalitos y este tiene uno solo. No es justo, ¿cierto? La idea es que se igualen, que sean igual cantidad de regalitos. Entonces, ¿a quién le vamos a regalar? A quien le haga falta regalitos, le vamos a dar un 0. Y eliminamos automáticamente la coma. ¿Cómo así? Escribimos 6,45 y 0,3 sin la coma, porque la vamos a eliminar. Vamos a convertir en números naturales. Como él tiene 2 regalitos, ¿a quién nosotros generosamente le debemos regalar uno? A 0,3, ¿cierto? Y ya quedaron 2 regalitos, 2 regalitos. Y se volvieron números naturales. Y en los números naturales, el 0 a la izquierda no tiene valor. Quiere decir que quedó 645 dividido entre 30. Y es lo mismo que acabamos de hacer. Entonces, si tú prefieres multiplicar por potencias de 10 según la cantidad de cifras decimales de mayor cantidad o igualar cifras decimales dándole regalitos. Veamos otro ejemplo. Bueno, entonces, por ejemplo, vamos a tomar la cifra 79 unidades y 23 centésimas. Lo vamos a dividir entre 1,5. Bueno, entonces recuerden, miramos la cantidad de cifras decimales. En la primera, en el dividendo, tenemos 2, es decir, décimas, centésimas. Y en el divisor tenemos 1, décimas. Se multiplican a los dos por potencias de 10 del que tenga mayor cantidad. Es decir, por centésimas, porque aquí hay mayor cantidad de cifras decimales. 79 unidades y 23 centésimas por 100. ¿Por qué por 100? Porque dijimos que el de mayor cantidad de cifras decimales. Y 1,5 por 100, porque multiplicamos por el de mayor cantidad de cifras. Listo. Recuerden, son multiplicaciones abreviadas. No debemos hacer en forma vertical, sino que escribimos las cantidades sin la coma, es decir, 7, 9, 2, 3. Y corremos la coma decimal hacia la derecha, tantos lugares como ceros hayan. Hay 1 y 2 ceros. La coma está aquí en el 9, digo 1 y 2, quedó al final, es decir, desapareció y se volvió un número natural. Y escribimos 1 y 5. Multiplicamos, es decir, la coma se corre 2 lugares porque hay 2 ceros, está en el 1. Y al 5 no me alcanzó. Cuando no alcanza, completamos con 0. Y listo, ya quedaron 2 cifras decimales, 2 y 2. Bueno, y con el método de los regalitos, simplemente digo 79 unidades y 23 centésimas contra 1 unidad y 5 décimas. Este niño tiene 2 regalitos y este tiene 1. No es justo que estén en desigualdad, ¿cierto? Entonces le vamos a completar con ceros al que le falte. 7, 9, 2, 3. La condición es que cuando damos los regalitos, eliminamos la coma decimal. Ya no existe, se vuelve un número natural. Y a este niño le faltaba 1, entonces le damos un regalito y ya quedaron 2 y 2. Y nos quedó igual. Y ahora los dos se volvieron números naturales. Vamos a hacer la división. 7.923 dividido entre 150. Es una división de 3 cifras.
Como hay 3 cifras en el divisor, separo 3 en el dividendo. Un 0 con 2, 5 con 9 y 1 con 7. Un número en la tabla del 1 que me dé 7, pues 7. Pero como hay otros números para multiplicar, ¿cierto? Entonces le vamos bajando. Y empezamos a probar con 6. 6 por 0, 0, a 2 es 2, 6 por 5, 30, sería 39, llevaría 3. 6 por 1, 6 y 3 que ya 9, entonces no me alcanza, voy bajando a 5. Probemos con 5. 5 por 0, 0, a 2, 2. 5 por 5, 25, a 9 pide prestado 2. 5 por 5, 25, a 29, 4. 5 por 1, 5 y 2, 7, a 7, 0. Listo. Ahora bajamos la cifra siguiente. Y quedó 150 en 423. 0 con el 3, 5 con el 2 y 1 con 4. Un número en la tabla del 1 que me dé 4. 4. Pero como hay más números, bajamos a 3. Probamos mentalmente con 3. 3 por 0, 0, a 3, 3. 3 por 5, 15, a 22. Llevaría 2. 3 por 1, 3 y 2, 5. Se pasa con 3. Entonces yo creo que con 2. 2 por 0, 0, a 3, 3. 2 por 5, 10, a 2, entonces pide prestado, a 12, 2. 2 por 1, 2, y una que debía, 3, a 4, 1. Se acabaron las cifras para bajar, entonces continuamos dividiendo con cifras decimales. Coma en el cociente y 0 en el residuo. 0 con 0, 5 con 3 y 1 con 12. Un número en la tabla del 1 que me dé 12, 12, ¿cierto? Pero como no se pueden colocar dos cifras, sino de una en una, vamos a probar con 9, que es la mayor. 9 por 0, 0, a 0, 0, 9 por 5, 45, sería a 53 y llevo 5. 9 por 1, 9 y 5, 14, se pasa. Entonces probemos con 8. 8 por 0, 0, a 0, 0. 8 por 5, 40, a 3, entonces pide prestado 4. 8 por 5, 40, a 43, 3. 8 por 1, 8 y 4 que llevaba 12, a 12, 0. Sí nos sirvió el 8, pero sigue quedando inexacta. Ya no colocamos más comas, solamente 0 en el cociente. 0 con 0, 5 con 0 y 1 con 3. Un número en la tabla del 1 que me dé 3. 3, ¿cierto? Pero como hay otros números para multiplicar, bajémonos a 2. 2 por 0, 0, a 0, 0. 2 por 5, 10, a 0, entonces pide prestado. 2 por 5, 10, a 10, 0. Y 2 por 1, 2, y una que llevaba 3, a 3, 0. Listo, entonces ya nos quedó un residuo exacto, ya no hay más cifras para bajar ni para completar. No siempre la división termina exacta. A veces continúa y vemos que sacamos más y más decimales y no terminamos, entonces la dejamos así. Y es un decimal infinito. Bueno, niños, entonces espero que hayan comprendido las formas de dividir números decimales. A continuación, entonces vamos a resolver un crucinúmero en donde vamos a repasar este método de las divisiones. Espero que tengan un feliz día y nos vemos muy pronto.